Continuamos con esta tercera parte de los doctores de la Iglesia y ahora veremos a Santa Catalina de Siena, quien nació en 1347 y falleció en 1380. Fue terciaria dominica y se proclamó doctora de la Iglesia en 1970. Santa Catalina fue una mística, predicadora y escritora del siglo XIV. Su vida y su obra la convirtieron en una santa muy venerada. Fue una de las grandes místicas de su época. Contribuyó al regreso del papado a Roma tras el exilio de Aviñón en Francia. Su fortaleza residía en su humilde fidelidad a Cristo. Enseñó que la humildad es la clave para desarmar los ataques violentos y para ahuyentar las tentaciones del maligno. Fue embajadora de la paz, mediando entre las ciudades italianas y el Papa e intercediendo para que este último regresara a Roma ante el creciente conflicto entre el Papa y las ciudades italianas. Catalina se sumergió en la política, viajó a Aviñón e instó a Gregorio IX a regresar a Roma. Gracias a su labor, el Papa regresó en enero de 1377. Profesó un profundo amor por la Iglesia. Se sintió llamada por Dios a denunciar la corrupción y promover una vida apostólica y evangélica. Sufrió al ver la consumación del cisma de Occidente tras la muerte de Gregorio IX en 1378. A pesar de su escasa formación intelectual, se sumergió en las profundidades de la mística cristiana. Fue una apasionada predicadora de la cruz. Su libro, Diálogo, refleja su espiritualidad. Catalina de Siena fue una figura destacada en la vida espiritual y política de su tiempo. Santa Teresa de Jesús nació en 1515 y murió en 1582. Fue una monja carmelita descalza. Decimos monja porque fue una hermana que vivió la vida de clausura en un monasterio. Fue reformadora de la Orden del Carmelo y fue proclamada doctora en 1970. Fue mística, escritora y fundadora de la Orden de Carmelitas Descalzos. Su vida y obra se consideran un punto culminante de la mística cristiana. Nació en Ávila el 28 de marzo de 1515, como lo hemos ya mencionado. Su nombre secular era Teresa Sánchez de Cepeda Dávila y Ahumada. Murió en Alba de Tormes el 4 de octubre de 1582. Fue beatificada en 1614, canonizada en 1622 y proclamada doctora de la Iglesia, como lo hemos mencionado, en 1970. Sus obras más significativas son Libro de Vida, Las Moradas, Camino de Perfección y Fundaciones. Su estilo literario, su prosa es sencilla y sincera. Está redactada en un castellano coloquial, retocaba poco sus escritos. Respecto a la reforma del Carmelo, se la considera la hacedora de la reforma de la Orden del Carmelo. La reforma teresiana se caracteriza por el deseo de volver a los orígenes, el rigor y la oración interior, así como la clausura. Podemos recordar esta línea de pensamiento mística de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. El Divino Espíritu le concedió tener visiones celestiales. Al principio se asustó porque había oído hablar de varias mujeres a las cuales el demonio engañó con visiones imaginarias, pero hizo confesión general de toda su vida con un santo sacerdote y le consultó el caso de sus visiones, y éste le dijo que se trataba de gracias de Dios. Veamos ahora a San Pedro Canicio, quien nació en 1521 y falleció en 1597. Fue jesuita y fue proclamado doctor en 1925.
Recibió el título de doctor de la Iglesia por su heroica defensa del catecismo a través de la docencia, la predicación y la redacción de catecismos. Fue al mismo tiempo un gigante de la joven Compañía de Jesús, primer provincial de Alemania a lo largo de 14 años, hombre de inmensa energía. Fundó 18 colegios y es autor de 37 libros. Aún en vida alcanzó a ver 200 ediciones de sus catecismos. Nació en Nimega, Países Bajos, y estudió en la Universidad de Colonia, donde obtuvo el título de maestro en mayo de 1540. Cambió sus planes de vida, que eran de quedarse en la universidad y estudiar teología, cuando oyó que se había fundado una nueva orden religiosa, la Compañía de Jesús. Enseñó y predicó en Viena, Praga y Friburgo. Fundó seminarios y colegios. Como primer provincial de Alemania, Canicio contribuyó enormemente a la gobernabilidad de Suabia, Baviera, Austria y Hungría. Visitó las casas de la Compañía, controló la expansión e hizo de la Compañía de Jesús una fuerza líder de la Contrarreforma. Finalmente, tomó parte en las reuniones internacionales como la que tuvo en Regensburg y volvió al Concilio de Trento en mayo de 1562. Tras una vida plena, Canicio murió en paz a la edad de 72 años en Friburgo, Suiza. Conozcamos ahora un poco de San Juan de la Cruz, quien nació en 1542 y murió en 1591. Fue carmelita descalzo. Se le conoce como, o el título que se le dio, doctor místico. Fue proclamado doctor en 1926. Fue un escritor místico, poeta, reformador y santo español. Nació en Fontiveros, Ávila, en 1542. Fue reformador de la Orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Cofundó la Orden de los Carmelitas Descalzos con Santa Teresa de Jesús. Murió en Úbeda, Jaén, el 14 de diciembre de 1591. Entre sus obras más significativas tenemos Su vida del Monte Carmelo, Noche Oscura, Cántico Espiritual, Llama de Amor Viva, y algunas líneas significativas de su pensamiento, considerado uno de los máximos exponentes de la mística experimental cristiana. Su espiritualidad era teologal. Recomendaba practicar la virtud contraria para vencer un vicio. Para vencer las dificultades y contradicciones, recomendaba ocupar la mente y las energías en potenciar las actitudes contrarias. Enseñaba a salir de nosotros mismos, es decir, a descentrarse y comprender que no somos el centro del universo. Estableció una buena amistad con Santa Teresa de Jesús. Su vida corre paralela a la de la Santa de Jesús, a Santa Teresa de Jesús. Se mantuvieron unidos durante décadas por su empeño en reformar su orden. Santa Teresa lo consideraba un padre y él para ella una hija. Algo más sobre sus obras. A él le gustaba más hablar que escribir de cosas espirituales. Su vocación más profunda era el magisterio oral. Sin embargo, escribió espontáneamente los dichos de luz y amor, las cartas, cautelas y lo que ya hemos mencionado. De la lectura atenta y cariñosa de los grandes poemas nacerá en el lector el deseo de conocer el significado de los mismos, el significado de todo ese mundo maravilloso de poemas, y se moverán a leer los comentarios en prosa. La vida teologal es la actualización e información de las actitudes y comportamientos en torno a las tres virtudes teologales. Ellas integran, orientan, impulsan y transforman la persona y la vida, confiriéndoles una proyección total hacia Dios, vida de fe, de esperanza y de caridad, con todo lo que entraña de exigencias divinas y renuncias humanas, espirituales y terrenas. San Roberto Bellarmino nació en 1542, murió en 1621, jesuita,
arzobispo de Capua, proclamado doctor en 1931. Y como lo hemos dicho, es teólogo, cardenal y doctor de la Iglesia. Fue un defensor de la fe católica durante la Reforma. Nació en Montepulciano, Italia, el 4 de octubre de 1542. Fue profesor de teología en el Colegio Romano, fundado por San Ignacio de Loyola. Fue rector del Colegio Romano. Fue arzobispo de Capua de 1602 a 1605. Fue nombrado cardenal por el Papa Clemente VIII. Falleció en Roma el 17 de septiembre de 1621. Fue canonizado en 1930 por el Papa Pío XI o Pío XI. Algunas de sus obras significativas destacan disputas sobre las controversias, una defensa de la fe católica contra las doctrinas protestantes. Como cardenal estuvo al servicio de 3 papas que apreciaron, mejor dicho, su sabiduría y sus sabios consejos. Había nacido en el centro de Italia. Fue profesor de teología y durante su estancia como profesor en un teologado en Lovaina, tuvo contacto con los escritos de los reformadores, especialmente de Martín Lutero y Juan Calvino. En sus cursos habría de responder a las objeciones que ponían a la Iglesia romana. El éxito de sus clases en los 11 años en que permaneció en ese puesto indujo al Papa a nombrarle miembro de las comisiones de revisión de la Biblia Vulgata Latina y de preparación de una nueva edición de la Biblia de los 70 griega. En 1586 publicó el primero de 3 volúmenes de sus controversias, su obra más importante. En 1598 publicó su Catecismo, enseguida muy usado y traducido a 62 lenguas. Y en 1592 le nombraron rector del colegio con 220 jesuitas bajo su responsabilidad. Luego, en 1594 fue nombrado provincial de la provincia de Nápoles. Finalmente, el Papa Clemente VIII lo nombró su consejero teológico y lo hizo cardenal el 3 de marzo de 1599. San Lorenzo de Brindisi o de Brindis nació en 1559 y murió en 1619. Fue un hermano franciscano capuchino, predicador. Por ello se le dio el título de doctor apostólico. Fue proclamado doctor en 1959. Robusta figura de orador y misionero, de escritor y polemista, de superior y diplomático, de contemplativo y místico, San Lorenzo encarna y compendia las características más bellas y originales y los ideales más elevados de la Reforma capuchina, y su figura se yergue precisamente al comienzo del siglo de oro de la orden. Tuvo algunas dificultades debidas a su delicada salud. Con todo superó felizmente y con intenso fervor el año de noviciado bajo la dirección de religiosos prudentes y santos. Realizó los estudios de lógica en Padua y después en Venecia los cursos de filosofía y teología. Tuvo gran interés en adquirir las virtudes religiosas. La misma orientación bonaventuriana seguida entonces por los capuchinos en los estudios era la más propicia para la elevación del espíritu. La unción del alma y el fervor de la voluntad eran más importantes que la ilustración de la inteligencia y la adquisición del saber. Más que la verdad lógica se rendía a la visión y la experiencia mística. Después del rezo nocturno de maitines, frecuentemente se quedaba en la iglesia hasta el alba, especialmente los días que iba a comulgar. Añadía a la oración mortificaciones y penitencias, y no le bastaban las austeridades y rigores de la orden, ya de por sí numerosos y severos, sino que se cargaba con otros todavía más exigentes, incluso con riesgo de su salud. Finalmente, la predicación fue la actividad que más larga e intensamente ejerció San Lorenzo
toda su vida. Tenía tan alto concepto de la predicación que llegó a definirla misión grande, más que humana, angélica, mejor divina, ya que tiene por objeto proclamar la palabra de Dios, que es el tesoro que compendia todo bien.